Martes 18 de junio. Hermanos, un privilegio una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios, esperando pues que el Señor esté protegiendo su vida, ¿verdad? Que sea el Señor pues el que esté verdaderamente respaldándonos, ¿verdad? Y protegiéndonos en estos momentos duros que nuestro país está pasando. Pues hoy es cuando más elevamos nuestras oraciones por aquellos hermanos que están pasando necesidad, ¿verdad? Por aquellas familias tal vez que han sido pues golpeadas por estos fenómenos climatológicos, pidiéndole a Dios que pueda ir cesando ya la tormenta y que venga verdaderamente la calma. Sabemos que nuestro Dios nos da paz en medio de la tempestad. Hoy es un día más que el Señor nos regala, esperando en Dios pues que su presencia, su misericordia, su respaldo esté con nosotros. Así, hermanos, el Evangelio para este día está tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación de este capítulo 5 de Mateo, y que es parte de 3 capítulos que contienen uno de los sermones muy especiales del Señor Jesús, y que el Evangelio de Mateo lo recoge en los capítulos 5, 6 y 7, y que hemos llamado el Sermón de la Montaña. Este Sermón de la Montaña comienza presentando las bienaventuranzas, pero luego el Señor va a exhortar a sus discípulos para que su justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, porque si era similar, les dijo Jesús, no pueden entrar ustedes en el reino de los cielos. Así les ha puesto 6 ejemplos. Ya hemos meditado los anteriores 5 ejemplos, y hoy corresponde el tema de el amor al prójimo, sobre lo que hoy vamos a meditar. Por eso veamos cómo el Señor continúa haciendo esa referencia a lo que la ley de Moisés decía y lo que los fariseos y escribas enseñaban, en diferencia a lo que Jesús viene ahora presentando como enseñanza del reino de Dios. Por eso, una vez más le dijo, ¿han oído ustedes que se dijo? Y cuando dice esa frase, el Señor va a mencionar obviamente un texto de la ley de Moisés. Y ahora viene y presenta lo que dice Levítico capítulo 19. Ama a tu prójimo. Pero veamos cómo el Señor le agrega una frase cuando dice, y odia a tu enemigo. En realidad, hermano, cuando usted va a leer Levítico capítulo 19, versículo 1, usted se da cuenta que el texto solo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús ahora, cuando lo presenta, dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Porque en realidad eso era lo que los escribas y fariseos enseñaban. Ellos decían, ama a tu prójimo judío y odia a tu enemigo gentil. O sea, ellos verdaderamente ponían que al prójimo había que amarlo,
había que acompañarlo, que fortalecerlo, había que verdaderamente ayudarle. Pero también ellos hablaban que al gentil o al enemigo había que, pues, despreciarlo, había que odiarlo. Eso era lo que ellos enseñaban. Veamos cómo ellos le habían agregado esa segunda parte donde dice odia a tu enemigo. Y eso, hermanos, era lo que aquellas personas, o más bien aquellas autoridades judías enseñaban. Y tristemente, eso era lo que el pueblo conocía. Ahora, fíjese que esto es un fenómeno que tristemente se da y que todos aquellos que tenemos el privilegio de enseñar la palabra, debemos de cumplir con ese privilegio, pero por sobre todo, cumplir perfectamente con el mandato de Dios. Porque, hermano, cuando usted está al frente o cuando una persona está al frente y enseña, especialmente temas sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, aquel que escuche la enseñanza va a declarar que eso es así, ¿verdad? Nuestro pueblo tristemente a veces no tiene esa habilidad de investigar, nuestro pueblo a veces no lee y simplemente recibe la información y aunque no entienda o no la comprenda, la acepta. Entonces, así como en aquel tiempo escribas y fariseos le decían al pueblo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, así, hermanos, hoy en día muchas personas también enseñan doctrinas erróneas, doctrinas manipuladas, ¿verdad? Y que hacen que el pueblo termine yendo por caminos de perdición, por caminos de ignorancia. Ahora, veamos entonces cómo ahora el Señor va a dar la verdadera interpretación cuando le dijo, yo en cambio les digo. Ahora, aquí, hermanos, creo que es importante el que nosotros podamos meditar lo que en verdad el Señor va a enseñar, o sea, la verdadera aplicación. Y es que hoy el Señor va a hablar sobre los enemigos dentro del reino de Dios. Ahora, de entrada, quiero recordarle que una de las exhortaciones que la palabra de Dios nos hace es que no debemos, los hijos de Dios, no debemos tener enemigos. O sea, que este texto no sea la excusa para que haya personas que digan, bueno, yo tengo enemigos por diversas razones. Siempre he creído que el cristiano no debe de tener enemigos. Y el único enemigo del cristiano se llama Satanás, con quien debemos nosotros de emplear nuestras fuerzas para reprenderlo. Pero entre nosotros, hermanos, entre los hijos de Dios, entre los seres humanos, ¿por qué vamos a estar de enemigos? Mire, es triste cuando hay personas que por una cosa sencilla se vuelven enemigos y esas enemistades crecen tanto que laceran y dividen familias. Alguien podrá decir, pero es que es difícil muchas veces tratar con algunas personas. Y sí, tiene razón. Pero ante eso, ante cualquier dificultad, ¿qué decía el Evangelio de ayer? Decía, ponte en paz con tu adversario antes que te lleve al juez. O sea, y veíamos cómo es necesario el poder nosotros solucionar los problemas antes que hayan consecuencias graves. El apóstol Pablo dirá en la carta a los Efesios, él nos dirá, enójense pero no pequen, que no se ponga el sol, dice, sobre vuestro enojo. Entonces es importante cómo debemos nosotros de comprender que no debemos de tener enemigos, pero que sin embargo si surgieran por razones de servicio a Dios, por razones teológicas, ¿qué dijo el Señor que debíamos de hacer? En cambio yo les digo, dijo el Señor, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen.
Notemos cómo aquí se nos está exhortando a devolver no el maltrato ni la ofensa recibida, sino a devolver amor, a devolver compasión, a devolver un buen trato a las personas. Porque vea que dijo el Señor: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, rueguen por los que los calumnian. Ahora, esto, hermanos, requiere de mucho compromiso, ¿verdad? Esto requiere verdaderamente de mucha entrega. Y es que la vida cristiana es de compromisos, fíjese, para que entendamos a Dios, que como dirá el Evangelio, hace salir su sol sobre buenos y malos, envía su lluvia sobre justos e injustos. Por eso creo que este texto del Evangelio nos exhorta a no vivir nosotros bajo la reciprocidad. ¿Qué es eso? Vea, hay personas que dicen: si me trata bien, le voy a tratar bien, y si me trata mal, le voy a tratar mal. Pero eso es lo que el mundo ofrece, y eso es lo que el mundo practica. O sea, alguien podrá decir: bueno, si es mi enemigo, que no espere un buen trato, ¿verdad? Si me odia, pues yo lo voy a odiar. Si me calumnia, pues yo lo voy también a calumniar. Pero sin embargo el Señor dijo: miren, a sus enemigos, ámenlos. A los que los odian, háganles el bien. A los que los calumnian, oren por ellos. O sea, notemos cómo el Señor está hablando sobre ese trato a las personas con quienes probablemente no tenemos nosotros una buena comunión, una buena relación. Ahora, eso no nos debe de extrañar, ¿verdad? Porque sabemos que, como dicen muchos, cada cabeza es un mundo. Y hay personas pues que van a concebir un problema de maneras diferentes. Pero ahí es donde debemos de respetar la opinión de los demás, pero por sobre todo, como se nos dice acá, hacer el bien a los que nos odian, rogar por los que nos calumnian, o sea, el poder nosotros devolver un buen trato, porque hermanos, como dirá el Evangelio, que es importante que nosotros podamos hacer las cosas verdaderamente para Dios, porque vea que el Señor dijo, ¿qué hacen ustedes si aman solo a los que los aman? ¿Qué hacen ustedes de extraordinario? Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? ¿Verdad? O sea, veamos cómo el Señor está diciendo, miren, ustedes viven acá en el mundo, pero sus valores deben de ser ahora dados por el reino de Dios. Ya no por el mundo, sino por el reino de Dios. Por eso, hermanos, muchas veces nos conformamos o nos acomodamos más bien a vivir como el mundo vive. Pero debemos de comprender que como hijos de Dios no podemos seguir viviendo como el mundo vive de desordenado. Como hijos de Dios debemos, por sobre todo, de aspirar al reino de Dios, de clamar el reino, pero por sobre todo de vivir los valores del reino. Por esa razón es que el Señor nos habla muy claro, el poder nosotros, hermanos, tratar a los demás de una manera verdaderamente santa. Es más, el Evangelio termina diciendo, ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto.
O sea, se nos presenta esa exhortación a hacer las cosas bien, ¿verdad? A hacer las cosas perfectas para un Dios que es perfecto. Ahora, sobre este evangelio hay algunas enseñanzas que pudiésemos nosotros aprender. La primera de ellas es que debemos de hacer el bien a todas las personas necesitadas, pero especialmente aquellas que tal vez nos aborrecen, aquellas personas que tal vez pues nos critican, ¿verdad? Que nos han difamado. Yo siempre he creído que la manera para callar a una persona que nos calumnie es tratarlo bien, ¿verdad? La manera para callar a esas personas es tratarlos bien, porque cuando usted trata bien a una persona que le ha hecho el mal, mire, ese buen trato hace que esa persona verdaderamente se sienta avergonzada por lo que hizo. Por eso, hagamos el bien a quienes nos maltraten, porque de esa manera estamos llevando el reino de Dios, ¿verdad? Porque de esa manera estamos ganándolos para Dios. Ahora, el texto del Evangelio termina diciendo: ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto, ¿verdad? Se nos habla acá de una perfección, o sea, y es un reto el poder caminar hacia esa perfección. Notemos cómo el Señor dijo: como mi Padre, así deben de ser ustedes perfectos, porque de esa manera es como el Señor obviamente se glorificará por nuestro testimonio, por nuestro servicio. Por eso, hermanos, creo que este capítulo 5 del Evangelio de Mateo, mire, nos exhorta para que vivamos nosotros verdaderamente un cristianismo en comunión con Dios, para que no seamos cómodos en nuestra fe, sino al contrario, que podamos verdaderamente darnos a los demás, que podamos compartir la misericordia de Dios, pero que de esa manera aquellas personas que nos rodean experimenten verdaderamente la presencia de Dios. Por eso les animo para que en este hermoso día sea Dios bendiciendo nuestras vidas, sea el Señor derramando su gloria, sea el Señor derramando su misericordia, para de esa manera poder nosotros hacer la obra de Dios, pero también el poder compartir con muchos hermanos esas promesas que Dios ya nos ha dado. Por eso que sea Dios bendiciendo su vida en este hermoso día, que le respalde, que le guarde y le bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.